Unidad 2. El sacramento del matrimonio. El matrimonio como comunidad de amor. La alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges, así como a la generación y educación de los hijos. Entre bautizados, el matrimonio ha sido elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento. El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna. Vamos a ver ahora los fundamentos y condiciones del matrimonio. El matrimonio se fundamenta en el consentimiento de los esposos, de los contrayentes, mejor dicho, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente, con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. ¿En qué consiste el consentimiento? Es un acto, como dijimos ahorita, de la voluntad, un acto humano por el cual los esposos se dan y reciben recíprocamente. Yo te recibo como esposa, yo te recibo como esposo. Este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad, reiteramos, de cada uno de los contrayentes. Esto significa que es libre de violencia o de temor grave externo. ¿Qué podemos entender libre de violencia? O de temor grave externo, que si tú no te casas conmigo, yo voy a atentar contra ti o contra mi vida o contra de un familiar. No puede haber nada de eso. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. ¿Qué quiere decir? Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Ahora vamos a pasar a las propiedades del matrimonio y los abusos. Las propiedades las vemos aquí de una vez. Unidad, indisolubilidad son una de ellas, porque el amor de los esposos exige por su misma naturaleza estas propiedades. Unidad, indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total. Esta comunión humana es confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión de Jesucristo, dada mediante el sacramento del matrimonio. Se profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en común. Ahí vimos el tema de las propiedades. Hablamos de unidad, de indisolubilidad. Vamos a ir aterrizando entonces a los abusos, como es la poligamia, que es contraria a esta igual dignidad del uno y el otro, y el amor conyugal, que es único y exclusivo. Resumiendo, propiedades, unidad, indisolubilidad, apertura a la fecundidad, son esenciales en el matrimonio. Podemos nombrar varios abusos: poligamia, que es incompatible con la unidad del matrimonio; el divorcio, porque separa lo que Dios ha unido; y el rechazo de la fecundidad priva la vida conyugal de su don más excelente, que es el hijo. Cuando hablamos de indisolubilidad, quiere decir que no se puede deshacer. Cuando hablamos de poligamia, es un tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo, hecho que no lo vemos en el matrimonio. Ahora pasemos a la sacramentalidad del matrimonio cristiano. Es bueno, para entender este tema, saber lo que es un sacramento. Es un signo sensible y eficaz mediante el cual
se evoca y se manifiesta la gracia divina. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. La Sagrada Escritura, es decir, la Biblia, se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. ¿Se recuerdan cuando lo hablábamos en el Antiguo Testamento? Ahí inicia la Biblia en el Génesis y se cierra con la visión de las bodas del Cordero, que la vemos en el Apocalipsis. Ahí vemos el texto de el primer libro de la Biblia, Génesis, último texto, Apocalipsis. Vemos ahí entonces que de un extremo a otro la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Por esto, la Iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Varias razones concurren para explicar esto de forma eclesiástica. Primero, que es un acto litúrgico. Por tanto, conviene que sea celebrado en la liturgia pública de la Iglesia, es decir, la misa. Introduce un orden eclesial, es decir, un orden que crea derechos y deberes en la Iglesia entre los esposos y para con los hijos. Y por ser el matrimonio un estado de vida en la Iglesia, es preciso que exista certeza sobre él, es decir, que es verdad que eso existe. De ahí la obligación de que haya testigos. También el carácter público del consentimiento va a proteger el sí que los esposos, los novios se dan una vez dada y ayuda a permanecer fiel a él. Me voy a detener un poco aquí, mírenlo aquí, matrimonio mixto y matrimonio con disparidad de culto. ¿Qué significa esto? Es muy común, más de lo que uno cree. El matrimonio mixto se da entre un católico y un bautizado no católico. ¿Quiénes son los bautizados no católicos? Ahí podemos tener los protestantes, los evangélicos, otras denominaciones cristianas. En el caso de matrimonio con disparidad de culto entre católico y no bautizado, esto va a decir, los dos requieren atención, pero el de la disparidad de culto requiere más. Ahí pudieran estar los mormones, los testigos de Jehová, que no ven a Cristo como Dios, ¿verdad? Ni bautizan bajo la tres divina persona, pudiera ser el Islam. Bueno, la cuestión es que es bueno que la pareja sepa el alcance de esa decisión, porque van a venir hijos, ahorita pueden venir conflictos de que si van para misa, si van para el culto, que por cuál rito se van a bautizar. Entonces, digamos que no es que no sea bueno o malo este tipo de matrimonio, pero sí tiene riesgos, sí tiene complejidades. ¿Qué punto es bueno tener en cuenta? Muchos, pero compartiendo al Padre Cruz Osvaldo Santos, vamos a ver unos puntos esenciales a tener en cuenta en cuanto a matrimonio mixto: que el católico no abandone su fe, que el no católico respete la fe del católico y que los hijos reciban en la medida de lo posible la educación católica. En cuanto a los divorciados y vueltos a casar, que observen bien las razones del antiguo divorcio, que si se repiten los errores no esperar mejores resultados y que los hijos tienen derecho a sus padres. Te vas a casar, nuevas nupcias, pero estos hijos tienen derecho a su papá o a su mamá, y ver cómo será la relación con el otro. Ahora vamos a pasar a la celebración del matrimonio cristiano. En el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene un lugar mente ordinario dentro de la Santa Misa. Fíjense, de dos fieles católicos, porque si se diera entre un matrimonio mixto o disparidad de culto, pudiera ser de forma privada. Ya ahí el sacerdote maneja esa situación. Entonces, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo, en la Eucaristía se realiza el memorial
de la nueva alianza en la que Cristo se unió para siempre a la iglesia, a su esposa amada por la que se entregó. Es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico y recibiendo la Eucaristía para que, comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Me detengo. Ustedes se fijan cuando el sacerdote sube la hostia, ¿verdad? Que la consagra en misa. Es una ofrenda que Cristo hace. Pero cuando sube esa hostia, no es solamente, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, todos los demás. Y en este caso de que estamos hablando de los matrimonios, con más razón los esposos forman parte de ese cuerpo que también se ofrendan por la iglesia. En cuanto a gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio debe ser por sí misma válida, digna y fructuosa. Por tanto, conviene que los futuros esposos se dispongan a la celebración de su matrimonio recibiendo el sacramento de la penitencia. ¿Qué quiere decir esto, el sacramento de la penitencia? Es lo mismo que decir sacramento de la reconciliación o la confesión. Es decir, que la pareja debe confesarse antes de celebrar el sacramento del matrimonio. Recuerdo un sacerdote amigo que él decía que le ocurría mucho con los novios. Oh padre, me vengo a confesar porque un requisito para yo casarme, pero yo no tengo pecado. Y me gustaba como el padre nos contaba que le dice a los novios, no es que tú no tengas pecado, es que no tienes conciencia de lo que es el pecado. Porque a veces la gente cree que nada más pecados son como matar o robar, pero hay tantas cosas en que también hay pecado. Según la tradición latina, los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. Es muy bien ese acento que hace ahí, ministro de la gracia de Cristo, porque los ministros del matrimonio es la pareja, no es el sacerdote. Es la pareja la que ministra el sacramento. Las diversas liturgias son ricas en oraciones de bendición y de epíclesis, pidiendo a Dios su gracia y la bendición sobre la nueva pareja, especialmente sobre la esposa. En la epíclesis de este sacramento, los esposos reciben el Espíritu Santo como comunión de amor de Cristo y de la Iglesia. El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos, la fuente siempre generosa de su amor, la fuerza con que se renovará su fidelidad, entendiendo por epíclesis esa parte que hay en la misa que se invoca al Espíritu Santo. También en el momento del matrimonio hay un momento para invocarlo y los esposos puedan recibir el Espíritu Santo. El otro punto es iglesia doméstica, porque cuando se da el matrimonio ya surge la iglesia doméstica, porque a veces creemos que la iglesia nada más es la parroquia, la catedral. Esa es la iglesia grande, pero hay una iglesia que es doméstica, que es la que surge ahí a raíz de ese matrimonio. Entonces, el hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Es preciso recordar asimismo a un gran número de personas que permanecen solteras a causa de las concretas condiciones en que deben vivir, a menudo sin haberlo querido ellas mismas. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús y por ello merecen afecto y solicitud diligentes de la Iglesia, particularmente de sus pastores. Muchas de ellas viven sin familia humana, con frecuencia a causa de condiciones de pobreza. Hay quienes viven su situación según el espíritu de las bienaventuranzas, sirviendo a Dios y al prójimo de manera ejemplar. A todas ellas es preciso abrirle las puertas de los hogares, iglesias domésticas, y las puertas de la gran familia, que es la iglesia. Que nadie se sienta sin familia en este mundo. La iglesia es casa y familia de todos,
especialmente para cuantos están fatigados y agobiados. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Primero, en cuanto que la alianza matrimonial constituye una íntima comunidad de vida y de amor, que fue fundada y dotada por el Creador, que está ordenada al bien de los cónyuges, así como a la generación y educación de los hijos. Entre bautizados, el matrimonio ha sido elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento. El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó su Iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna. Tercero, el matrimonio se funde en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad. Consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, libre de violencia o de temor grave externo. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. 4. Propiedades del matrimonio: la unidad y la indisolubilidad, abusos sociales, poligamia, divorcio, rechazo a la fecundidad. 5. Un sacramento es un signo sensible y eficaz mediante el cual se evoca y se manifiesta la gracia divina. 6. El matrimonio sacramental es un acto litúrgico, por tanto es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la Iglesia. El matrimonio introduce un orden social, crea derechos y deberes en la Iglesia entre los esposos y para con los hijos. Por ser matrimonio un estado de vida en la Iglesia, es preciso que exista certeza sobre él, es decir, que existe, de ahí la obligación de tener testigo. El carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él. En cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio, por tanto, conviene que los futuros esposos reciban el sacramento de la penitencia, es decir, la confesión, la reconciliación. El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Y por último, un gran número de personas que permanecen solteras. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús y por ello merecen afecto y solicitud diligentes de la Iglesia, particularmente de sus pastores. Muchas de ellas viven sin familia humana, con frecuencia a causa de condiciones de pobreza. A todas ellas es preciso abrirle las puertas de los hogares, iglesias domésticas y las puertas de la gran familia que es la Iglesia. Que nadie se sienta sin familia en este mundo. La Iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están fatigados y agobiados.